Mahendra Tebar. José Tebar, ¿no? Mahendra Sí, es tu nombre espiritual. Sí. Has escrito el libro Levántate y ruge, de la editorial Sirio, hace muy poquito que está publicado, en coautoría con Joana Martín, Sí, sí. que es tu compañera de camino, ¿no? Mi compañera de camino y de vida. Muy Sí, bien. sí. Bueno, tengo que decirte que tras leer el libro eres, desde luego, con diferencia, una de las personas más aventureras e inquietas que he conocido, ¿eh? Hasta el momento, y sigues, ¿no? Sí, sigo, sí, en la vida. Además hay intención de vivir muchos años, espero. Te voy a presentar. Naces en Montcada, en Barcelona. Comienzas tu búsqueda espiritual a la edad de 19 años, simultáneamente con el inicio de la práctica del yoga. No sé si se puede decir que eres un pionero aquí en España de... Sí, fue en el año 61. A los 24 años marchas a la India y a Sri Lanka y permaneces durante 6 años, 5 de los cuales como monje budista. Hablaremos Sí, del tema. sí, sí. Eres profesor de yoga, como decía, desde el 75 y eres maestro de Reiki. Y en el 2008, a través de Gira Ratan Manek, que te explicó, bueno, fuiste inducido en el Sun Gazing y también por otro maestro en el Surya Yoga, ¿no? Sí, sí, sí. Desde entonces has difundido el camino del yoga del sol a través también de conferencias. Eres conocedor de diferentes líneas espirituales y de eso queremos hablar. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, muy Y sobre bien. todo, ¿qué ha representado para ti el camino del despertar espiritual? En el 66 marchas a la India e inicias este viaje con una profunda búsqueda espiritual. De muy joven ya tenías este impulso de encontrar a Dios, ¿no? De la conexión, de la unidad. Sí, ¿Esto sí. de dónde viene, Mahendra? ¿Tus padres heredado un poco? No, bueno, es una sensación que siempre la he tenido de jovencito, pero como en aquel tiempo no teníamos la información que tenemos hoy día, los niños hoy día ya saben lo que quieren ser, ¿no? Ingenieros y astronautas, y, en fin, pero en aquel tiempo pues, la información no tenía ninguna. Entonces había como una sensación de no sabía qué hacer. No era mi intención hacer una carrera universitaria, tampoco me hubiese costado mucho porque la economía de mis padres eran simplemente trabajadores con un ingreso muy justo económicamente, pero no sentía tampoco el estudiar materias que no me decían nada. Y por otra parte, había como, no sé, ¿qué tenía que hacer yo? No para ganarme la vida, porque la vida nos la ha regalado la vida misma. La vida es la vida divina y aquí no te la tienes que ganar, te se ha dado, sino ganarte un sueldo. Pero no tenía ni idea qué tipo de profesión podría hacer, ¿no? Y en ese impasse que había en mí, hay una sensación muy profunda de aburrimiento. Como no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde dirigirme, la sensación era tan fuerte que viví una experiencia traumática en perder el dedo anular de la mano derecha en un accidente que tuve Laboral, ¿no? Laboral, en una máquina, en un torno, ¿no? ¿Qué edad tenías? 19 años. 19. Ahí los 19 años, ahí cambió mi vida totalmente. Cambio de hogar, o sea, de Montcada nos fuimos a vivir a Sabadell. El accidente que sufrí, eso me movió totalmente. Sobre todo me quejaba con Dios, porque había vivido ese trauma tan fuerte. Pero enseguida sentí que tenía que descubrir el motivo por qué yo tenía que haber o había pasado o había vivido esa experiencia tan traumática. O sea, enseguida se me despertó el ansia o el deseo de entablar una relación con Dios y que en la medida que yo pudiese, Dios me iría revelando el significado, el por qué yo viví esta experiencia. Tú buscabas explicaciones y Explicaciones, totalmente. Entender el por qué te suceden las cosas. Y luego en el futuro entendí que lo mejor que hacerte la pregunta del por qué es mejor el para qué. Es cierto. Porque el por qué te puedes perder en el pasado. Sí, sí. Y hay tantas causas y efectos que son, podríamos decir, centenares, por no decir millones de causas y efectos,
que lo mejor es preguntar el para qué. Y el para qué era salir de aquel impasse, de aquella situación, de aquel aburrimiento. O sea, era como una motivación, descubrir el para qué yo tuve que vivir esta experiencia. Y rápidamente, paseando por Barcelona, fíjate tú, Avenida de la Luz, no es la Avenida de la Luz, era Vía Laietana. Vía Laietana, es que digo, me suena que era así. Vía Laietana. Porque en el futuro luego tengo ciertas conexiones con el cosmos, ¿no? O sea, por la Vía Laietana había en aquel tiempo una librería, y en el escaparate de la librería sobresalía un libro con la cara del anciano Ramana Maharshi. Oye, me llamó de una forma tal, como si saliera del libro y te llamara para... que me dijo, entra y empápate de lo que hay aquí dentro, ¿no? Sí, así fue. Y desde aquel día, pues me hizo un aspirante a yogi. Me habló, el libro hablaba de algunos yogas, pero concretamente el yoga de la autoinvestigación, que le conocen por el yoga del conocimiento, o el jnana yoga. Una vez que empecé a leer esto, me hablaron del famoso naturista Luz de la Selva, que llevaba yo pocos meses viviendo en Sabadell, y a 5 minutos de mi casa vivía en una parcela. En aquel tiempo Sabadell no estaba tan extendido como ahora, porque estoy hablando del 1962. 61 concretamente, todavía no había pasado 62. Y bueno, fíjate el cambio que hice, que la vi de una manera u otra, a través de unos amigos que tuve que hacer nuevos amigos allá. Me hablaron de este naturista, y como te puedes imaginar, una persona con 86 años tenía un bagaje espiritual tremendo. Muy adelantado a su época, además. Muy, totalmente. Era un yogi al occidental, pero sus barbas, sus melenas, y desnudo con un taparabo que iba por allá, y hasta el invierno tomaba el sol el hombre. Y bueno, no hacía yoga porque no conocía el yoga. No conocía, sí que tenía la información, porque se carteaba con un famoso escritor ruso que de una forma u otra tenía cierta información del Oriente, pero bien, vivía como un yogi. Y estando con él, pues empezaron a visitarle. Bueno, hacía años que venían a visitarle gente con diferentes mentalidades, diferentes caminos, como los seguidores de Krishnamurti, la Teosofía, naturistas, vegetarianos, teósofos. Era un punto de reunión importante. Sí, un punto de reunión importante. Y Lanza del Basto creo que también. Lanza del Basto vino al año siguiente. Vino un grupo. No era muy conocido, ¿no? Entonces aquí... No. Pero había un pequeño grupo que tenía, sobre todo, Jordi Maluquer, que vino en la presentación que hicimos el otro día en la Casa del Libro. Pues él llevaba un pequeño grupo, y bueno, nos pusimos de acuerdo en que estos dos grandes seres se tenían que encontrar, ¿no? O sea, como vistes, hubo un cambio tremendo en pocos meses de mi vida. Y al mismo tiempo, el gran amigo Mauricio, pues me trajo un día que lo fui a visitar, me enseñó el libro de deporte y yoga, que me lo dejó. Y nada, en ese mismo día me puse a practicar yoga, hatha yoga. Y las posturas me salían como el nable, que es un ejercicio muy difícil. Pues bueno, pues me salió en pocos días. Como si lo hubieras hecho siempre. Sí. Bueno, tú comenzaste a trabajar para poder sacar como mínimo el billete de viaje a la India. Sí. Empezaste a trabajar como camarero en Lloret, ¿no? Sí. No te preocupaba más que tener el billete de ida. Y ningún miedo, luego ya te allí. Y Dios dirá, ¿qué pasará luego? Cuando aterrizas, por eso, Mahendra, eres plenamente consciente que hay un antes y un después, que va a haber en tu vida, lo sabes. Y entonces cuando llegas a la India, hay la primer personaje importante que aparece para ti es Sirponja, lo más conocido como Papaji, ¿no? Sí, Papaji. El nombre familiar. Para ti, bueno, luego se convirtió más en un amigo, ¿no? Pero era el maestro, te ayudó mucho. Es que mi naturaleza es conectar con las personas amistosamente, ¿no? Y ahí tuve una lucha
con la tradición hindú, puesto que el gurú no es tu amigo. De momento no es tu amigo, es tu maestro, sí, es tu guía. Sí. Por eso con el tiempo se convirtió, aunque tú a ti lo de obedecer ciegamente al maestro no. No, porque incluso cuando yo me encontré por primera vez con él, sí, yo lo abracé, no me prosterné. Eres próximo. No, yo me abracé a él y él me abrazó como un padrazo, ¿no? Y que este jovencito habrá que cuidarlo porque ha aterrizado aquí sin conocer la tradición y las costumbres. Conocía un poco la filosofía de Ramana Maharshi por el libro que había leído, y un poco de yoga que había leído también, ¿no? Pero no conocía las costumbres, nada, ¿no? ¿Qué es lo que más de él, qué recuerdos tienes, qué influencia, qué anécdota te gustaría comentarme ahora de él? Porque para ti fue una figura importante durante ese tiempo. Muy importante, o sea, concretamente a través de escucharlo, pues veía que lo poco que había entendido en el camino de la autorrealización escrito por Arthur Osborne. Sí, que luego lo conociste posteriormente, ¿no? Sí, no, incluso vino a verme. En el Ashram yo no conocía a nadie y mi inglés era muy poco, o sea, muy escaso, ¿no? Y vino a verme. Y estuvimos hablando un poco y bien. ¿Pero qué es lo que más te sedujo o cautivó de Siddhartha? Bueno, con Papaji era una persona que si tú no hacías preguntas, pues bueno, te preguntaba un boletín, como curiosidad te preguntaba qué hacías en tu país, ¿eh? Y luego pues hizo una pregunta muy fundamental que nunca me olvidaré, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ha traído de tu país aquí a la India, ¿no? Y yo le podía haber dicho, pues vengo a buscar un ser realizado, ¿no? Que me ayude a realizar la comunión con Dios, ¿no? Y poder encontrar respuestas a estas preguntas que yo sentía, ¿no? Que tenía, ¿no? Pero no, le dije, así me salió directamente, quizás también porque mi inglés no era muy boyante. Pues he venido aquí a la India a buscar a Dios, algo así como que en España Dios no me contestaba a mis preguntas, pues venía aquí a la India a que me las pudiese contestar, ¿no? Entonces él me dijo, es que Dios no estaba también allá en Barcelona. Claro, él era un maestro en dirigir tu mente hacia el interior siempre. Y no depender de maestros, que hasta un cierto punto pues me ayudó a verlo a él cada vez más, sé que es como un padre amigo, ¿eh? Y bien, he sido una persona que he buscado pero no he preguntado. Preguntaba muy poco. Cuando estaba ante los maestros, prefería que los maestros hiciesen las preguntas, ya que la pregunta fundamental en mí era la autorrealización. Podía preguntar como Punjabi o Papaji durante su periodo de búsqueda. Él lo primero que preguntaba era, dame la realización, aquella hora, dame la realización y yo te entrego mi vida, puedes hacer de mi vida lo que tú quieras, ¿no? En mi caso era todo lo contrario, me presentaba ante un maestro y hacía silencio. Si él me preguntaba, pues yo, a no ser que me saliese alguna pregunta, pero quizás porque estaba muy marcado ya por Ramana. Es decir, fue el maestro de Papaji, fue Ramana. Fue realmente, Ramana me marcó. De hecho, Ramana, cuentas como a la edad de 18 años, tuvo una experiencia de muerte física, ¿no? Sí. Que duró media hora, sí. Y de la cual volvió con una profunda comprensión del ser, ¿no? Sí, totalmente sintió que él era espíritu, era el ser. Él decía que explicaba, ¿no? Que podía, en sus libros, que podía estar pendiente de absorto en una conversación o leyendo un libro, y en cambio también miraba, en el ser. Miraba hasta el periódico también, pero él nunca perdió ni por un instante que él era divino, que era uno con la divinidad, nunca lo perdió.
Otros personajes carismáticos que conociste en tu estancia fue Nisargadatta. De hecho, te invitó a quedarte 15 días. Esta anécdota es buena que la expliques, ¿no? Porque pero tú tienes que coger un avión, te tenías que irte, porque además te dijo que si te quedabas esos 15 días ibas a conseguir la iluminación con él. Yo no sé si te has arrepentido, porque no llegaste a quedarte, te marchaste. Actualmente no me arrepiento, porque entonces hago la famosa pregunta de Ramana Maharshi, ¿no? ¿Quién se arrepiente? ¿El ego? El ego no para siempre de quejarse y de arrepentirse de no haber realizado, pero es que el ego nunca va a realizar el ser. Pero sí, en aquel tiempo hubo en mí la sensación de que ¿qué hago? Porque yo ya tenía un hijo, David, que tenía 2 años, y esposa, y quizás tenía algunos compromisos en los centros de yoga. Iba a 3 o 4 centros de yoga, porque con un centro no podías, no te daba suficiente economía para mantener una familia, ¿no? Entonces iba a varios. En Barcelona iba a 3, el centro de Siddha Yoga, el centro del Taller 7, y luego iba a un centro muy curioso que me llamaron unas monjas, que eran laicas, pero eran monjas, que no me recuerdo si eran maristas, no me acuerdo qué escuela o qué línea seguían, y ahí tuve realmente unos años muy gratos de vivir con aquí. Todas eran monjas, eran mujeres, ¿no? Entonces 3 centros, ¿no? Y claro, les había dicho que en esta segunda vez, cuando volví a la India por segunda vez, después de haber estado más de 6 años, estuve 6 años y algunos meses, y cuando volví, pues tardé 2 años, volví al 72, no, volví al 77, después de 5 años volví a la India. Entonces volví con la intención de estar un mes y pico, ¿no? Esto pesaba en mí, y luego el hijo pesaba en mí, el avión, el billete que tenía él, y también pesaba en mí cierta atadura que tienes tú a los compromisos. Porque si ahora yo me trasladase allá, no me quedaba 15 días. Hasta que no me hubiese echado, me hubiese quedado con él, ¿no? Con Papaye también, porque Papaye era que te decía, vete que estoy cansado de ti. No me lo decía así exactamente, pero vete y déjame que me aire un poco, que necesito salir y no quiero llevarte a ti como mi hijo, ¿no? O sea, crece un poco. También conociste el lado más humano, podemos decir, del maestro, ¿no? En este caso de Papaji. Sí. Pero bueno, supongo que también supuso un aprendizaje importante para ti, ¿no? Claro, porque luego en el futuro fui aprendiendo que lo que señalas al otro, mira el dedo ese, ¿no? Sí, de donde está señalando, ¿no? Está señalando aquí, claro, ¿no? Y esto, que cuesta, no creas tú que ahora yo lo tengo al 100% superado, pero rápidamente coges la mente y ¿de qué vas tú? Para ti, ¿no? Sí, no se puede juzgar a nadie. No vas a juzgar porque en el fondo estás realimentando eso, que en el otro lo acusas, lo estás realimentando a ti, ¿no? Porque el sí mismo es el mismo. Perdona que por la redundancia. No, sí. No hay más que un sí mismo. Y cuando tú señalas al otro, lo haces por inconsciencia, porque estás resentido, estás enfadado, cabreado, frustrado, todo ese mundo de inconsciente que se manifiesta. Hace pensar que no es correcto algo. Sí. Entonces, bueno, pues esto en aquel tiempo, pues, aunque era bastante comprensible, o sea, comprendía lo que había sucedido, pero me bajó un poco el pedestal en el cual él estaba, ¿no? Veía sus aspectos humanos que en aquel tiempo no lo veía, ¿no? Veía que era Dios, pero digo, bueno, si Dios vive estas experiencias, pues y yo las siento también, pues qué diferencia hay a nivel humano entre él y yo, ¿no? Claro. Y enseñanzas indirectas que fui aprendiendo a través de estos toques que yo fui viviendo, ¿no? ¿Hay mucho lobo con piel de cordero en la India, entre los gurús? Sí, no, en la India. Cada ser humano es un lobo con piel de cordero, con piel de cordero, cada ser humano. Hasta que no se limpie ese lobo feroz y realice que somos luces divinas, conciencias universales, hasta que no realicemos eso, todo el mundo va de oveja
de oveja perdida por ahí. Y necesitamos pastores, ¿no? Entonces te encuentras con un gurú que él sabe de qué picojeas, que sabe en qué aspectos tú debes de trabajar, y bueno, y me dio unas cañas tremendas el papaye. Y yo, pues, como iba yo, pues, que había habido una experiencia supratrascendental, pues iba yo también de gurú, soy uno como tú, ¿no? ¿Esta primera experiencia ocurrió estando con Papaji? No. Yo viví esta experiencia en Sri Lanka. Vale, ahora hablaremos de Sri Lanka. A mí lo que me llama la atención, porque en el libro pues comentas muchos maestros, algunos conocises, otros que no, que hablas de algún yogi que encontraste en una cueva también. Bueno, muchos parece que tienen que llevar esa vida asceta, ¿no?, para poder lograr la iluminación. Y yo, o sea, saber si realmente no se puede conseguir en una ciudad, si realmente te has de encerrar en una gruta, en una cueva. Tiene unas ventajas vivir en una cueva y también unas desventajas. Porque si tú vives en una cueva aislado, los retos de la vida que te da una ciudad no los tienes ahí. Y cuando viene alguien a visitarte, vienen con una actitud sumisa, de que es un gran yogi, te vienen a traer comida, te vienen a traer, pues si quieres, algún libro o algo que quizás tú le hayas dicho a alguien, y su actitud es de una humildad total, y lo que digas tú o lo que dice el yogi va a misa. O sea, es palabra de Dios. Y si el yogi se tira un pedo por decir algo, alguna que aquí nos escandalizamos, pues aquí no pasa nada. O se dice un abrupto, o viene allá un mono y coge una piedra y ¡pam!, y le tira al mono la piedra, pues nada. Pero claro, tú que tienes una mente occidental, pues estás viendo cosas que quizás las puedes criticar. Bien, nuevamente el yogi está en una actitud que tiene pocos retos, quizás un mono o una serpiente. Por ejemplo, el que fue mi maestro, yogi mi maestro, de 2 días, Tatpalabhava, que se habla de él, solamente 2 días, fue mi maestro. Él vivía con una cobra. Tenía una cobra ya que la acariciaba. No nunca la vi yo, porque si llegó a ver, salgo corriendo de allá, ¿no? Pero él tenía una cobra. Y si tu actitud es de estar meditando 8, 10 o 12 horas y prácticamente estás con los ojos cerrados, o una de dos, te vuelves loco, o te iluminas. No hay más salida. No hay más no hay otro camino. Está la alternativa, está el otro aspecto, que es que te entretienes con tu mente para no volverte loco, y entonces pues hay casos. Concretamente, pues voy a hablar de este maestro que no lo menciono. Había otro yogi que vivía en una cueva más allá, que fue despertando unos celos tremendos, celos tremendos. El famoso maestro Mahesh Maharishi Yogi, el maestro conocido de los Beatles, pues conocía a Tatpalabhava y lo consideraba uno de los grandes seres iluminados que habían por allá. Y entonces el Mahesh Maharishi Yogi traía de su comunidad, que estaría a media hora de esta cueva, estoy hablando de Rishikesh, traía a sus discípulos occidentales y también indios, los traía, y Tatpalabhava en hindi daba charlas y enseñanza a estos discípulos de Mahesh Maharishi Yogi. Mahesh Maharishi Yogi traducía lo que decía Tatpalabhava. Bien, pues había un yogi que no podía soportar que no le viniesen los occidentales, no viniesen gente a él, ¿no? Posiblemente sea una de las razones, no conozco todo de su mundo mental, cuál fue. Y llegó un día en que no pude aguantar más. Como sea, consiguió una pistola, y un día cada día Tatpalabhava, antes del amanecer, se iba al río y se bañaba. Él iba desnudo, yo iba con ropa, con jersey y todo, y él iba con un taparrabos nada más, iba y se bañaba. Y aquel le esperó.
cuando apareció Tattva Baba, pum, pum, y lo mató. Y lo mató. No sabía. O sea que alternativa tenemos tres. Sí. Podría ser que estás medio loco, porque si te dejas vencer por los celos y te dominan, pues tú no estás practicando la sadhana, o sea, las técnicas de controlar tu mente, controlar tus emociones, purificar tu campo interno, tu campo, lo que llama Eckhart Tolle, tu cuerpo de dolor, ¿no? Purificarlo totalmente y llegar a esos estados de plenitud, de paz y de silencio. Que de hecho si dices que hay maestros que incluso tú has conocido algún caso con cánceres importantes que no sentían para nada sí, su completamente. cuerpo. En el caso de Ramana Maharshi, él le dio un cáncer, un sarcoma, le llaman sarcoma. Sarcoma, sí. Y que era muy doloroso, mucho. Se lo extirparon 3 o 4 veces, nunca él dijo qué hacer con él, nunca. Los discípulos ya se encargaban, bueno, habían discípulos médicos, y estos se encargaban de traer un cirujano de Madrás, ahora conocido por Chennai, y dicen, Bhagavan, uno de los nombres que le dan a un ser realizado es Bhagavan. Bhagavan quiere decir Dios, ¿eh? Pasa que en sánscrito suena mejor que decir Dios, ¿no? O Dios, ¿no? Bhagavan, ¿no? Y ¿te parece bien que quitemos esto? Porque lo vemos muy feo y sería conveniente sacarlo. Ah, bien, sacarlo. No te puedo asegurar si lo anestesian. Si lo anestesiaron o no. O no, no te lo puedo asegurar. Lo que sí te puedo asegurar que era muy doloroso y él alguna noche, muy raramente, gemía. Gemía. Muy raramente. Sino que él estaba tan centrado en el ser que siempre decía el cuerpo, que en este sentido yo tengo cierta discrepancia con él. El cuerpo es un cadáver, es una carga, ¿eh? Es como aquel trabajador que trabaja en un puerto y está descargando sacos de 100 kilos, no de 50 kilos, sino de 100 kilos, lo trasladaban del barco al camión, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de ese trabajador? Pues cuanto antes llegue y lo descargue el saco, mejor no me liberaré de esta carga, ¿no? Pues Ramana veía el cuerpo así pesado, cargoso, ¿no? Yo no lo veo así. Y quizás hablemos un poquito más, o quizás te lo hable ahora mismo, ya no sé cómo tú sientas. Bueno, estaba pensando que realmente la gran lección para todo, que todos los maestros dicen aquí en la Tierra, es el desapego, ¿no? Sí. Y supongo que desapegarse, no solo cosas materiales, el gran desapego, desapegarse de que tenemos un cuerpo físico. Claro. Pero claro, ahí podemos entenderlo de dos maneras. Una, como Ramana, te desconectas tanto del cuerpo físico que tú no eres el cuerpo físico, ¿no? Que tanto en el otro desapego también te dice, tú no eres el cuerpo físico. Pero sí que tienes un cuerpo físico. Porque si te duele a ti la rodilla, no le duele al otro. Naturalmente que hay yogis que su comunión es tan profunda, concretamente en el caso de Jiddu Krishnamurti. Un día él iba paseando por Benares, por las afueras de la ciudad, en los campos, y de repente, pues él veía ya una pareja de aldeanos que llevaban en la cabeza un montón de leña, ¿no? Vio pasar ya un carro llevado por bueyes en los campos y demás, y de repente él sentía los pensamientos de ese matrimonio, sentía que él era ese matrimonio, sentía que era el carro, el buey, el conductor del carro, sentía que era la pradera, los campos de arroz, etc. O sea, hay experiencias que te demuestran, te confirman que tú eres todo, y si a alguien le duele la rodilla, tú puedes sentir el dolor de rodilla. Te puedo explicar otro caso, ¿no? En el caso de Ramana se desconectaba tanto del físico que ese era su trabajo y no sentía el físico. Lo sentía de lejos porque miraba el diario o a veces hojeaba algún libro para contestar quizás a una pregunta que le hacían, ¿no?
concretamente en esta línea de Sri Aurobindo y madre, que también estuviste en el ASRA. Sí, estuve y tuve la bendición de madre. Me costó abrirme también cómo complementar la visión de Ramana, de que tú no eres el físico, que tú eres el ser, tú eres conciencia, esta conciencia es existencia, siempre ha existido, siempre ha sido conciencia de su existencia, y como no tiene carencia de ningún tipo, pues es felicidad. Eso en terminología hindú le llaman, o en sánscrito, Satchitananda. Pero la visión de Sri Aurobindo dice, ¿por qué no cuidar el vehículo? Cuídalo, sin apegarte, pero escucha su lenguaje y mira de tenerlo sano, equilibrado, y no solamente el cuerpo físico, ¿no?, sino también el cuerpo emocional, que tú sientas una cierta alegría, un contentamiento, y eso te ayudará al tener este equilibrio del físico, que está sano, que lo tienes ágil, aunque tengas muchos años, tienes una calidad de vida, emocionalmente te sientas contento y feliz. Esto te ayudará a que tu mente vaya reposando cada vez más y encuentre esa paz de ese famoso lago que mencionan, ¿no? Que la mente con los pensamientos no agitan ese lago, y ese lago es tu real naturaleza. Y si tú tienes un cuerpo que no está doloroso, naturalmente que si tienes ese estado tan profundo de Ramana, pues ya pasas del cuerpo y no altera tu mente y no te saca de la conciencia de que tú eres el ser, ¿no? Puesto que la mayoría de la gente no estamos en esa profundidad de concentración y de realización, pues cuida el cuerpo, que esté sano lo máximo posible. Por eso el mundo de yoga te aconseja una dieta sádvica. Una dieta sádvica es aquella que tiene un mínimo de toxinas. ¿Tú eres vegetariano, sí, Mahendra? Sí. Y esta sería una dieta que ayuda a no alterar las toxinas, a no alterar el cerebro y no alterar esta mente. Pues bien, si tú consigues a través, si querés, ayuda a la dieta, ayuda a la postura, la sana, ayuda a unos principios de una ética moral elevada, que hay maestros que pasan olímpicamente de esto. Yo sugiero que tengas una ética y una moral elevada, como ser una persona, pues... Practicar las virtudes. Las virtudes, de ser paciente, ser amoroso, equitativo, etcétera, etcétera. Y luego un cierto control de tus sentidos, ¿no? Control de la vista, o sea, mirar de superar el chafarderismo, la curiosidad, ¿no? La curiosidad a través del oído, ¿no? Que si hay alguien que está hablando para ir, rápidamente le pones el oído, ¿no? A ver lo que dicen, ¿no? Entonces te recomiendan que tú controles cómo sales a través de tus 5 sentidos. El hablar mucho y al hablar superficialmente. Se pierde mucha energía, ¿verdad? Hablando mucho. Ahí está. Y luego el olfato. Se vuelve mucho a la cocina, que está cocinando una mujer, que hay ahí, etcétera. O sea, ir superando el tacto también, el contacto del tacto. Pero por otro lado es bueno poner atención a los sentidos. Perfecto, pero no pasas a un extremo, que es lo que pasa normalmente. Viene mucho la televisión, por ejemplo. Nos pasamos a un extremo si no hay un cierto control. Que esto es uno de los aspectos del Raja Yoga. Una ética moral elevada, la postura, si puedes hacer posturas para mantener tu flexibilidad. Por ejemplo, yo estuve 14 años sin hacer Hatha Yoga, porque estuve en una escuela crística mística de vida universal y me recomendaron: no estés, José, en 2 caminos, el yoga o el camino místico crístico, no estés en 2, pues es como 2 barcas que se van separando y te unes, ¿no? Y luego yo en el futuro pues comprendí, no son 2 barcas, son 2 aguas que las puedes unir. Son las 2 manos que las unes
y haces que de hecho esto hizo también Paniker, ¿no? El filósofo sí. con el que tú estuviste, te ayudó bastante también estando en la India, ¿no? Raymond Paniker, él hizo esta integración. Por eso. Pero no obstante, les oí y dije, muy bien, pues no haré yoga, no haré hatha yoga y practicaré el camino interno, que hay un libro publicado por Vida Universal, Camino Interno, pero sobre todo uno de los grandes trabajos de Vida Universal es Esta es mi palabra, que es una enseñanza. Yo no sé si estamos cambiando un poquito tu temática y nos vamos de la temática. No, tranquilo. Esto es una enseñanza revelada de Cristo, que fue Jesús de Nazaret, a la profetisa Gabriela, que todavía vive, con 81 años, vive en Würzburg, en Alemania, o sea, en el estado de Baviera, cerca de Múnich. Bien, a través de ella se reveló Esta es mi palabra, que es el comentario de un evangelio apócrifo, que incluso entre los evangelios apócrifos no se conocían, es conocido por el evangelio de los 12 apóstoles. Y entonces él hace un comentario, comenta, explica y amplifica los textos de ese evangelio. Y entonces ahí enriquece de una forma extraordinaria cómo fue la mentalidad de Jesús de Nazaret en aquel tiempo. Bien, entonces yo estuve 14 años sin hacer posturas de yoga. Cuando dejé el movimiento de los cristianos originarios, pues empecé a hacer posturas de yoga y estaba totalmente rígido. Se me había endurecido el físico. No podía hacer las posturas flexibles que yo antes hacía. Y que desde entonces, como no soy una persona que lo hago cada día, a lo mejor hago 2 o 3 sesiones a la semana, no he conseguido todavía la flexibilidad que tenía antes. A veces pienso, y ahora tengo 73 años, a veces pienso, bueno, yo sé cómo conseguirlo, porque tengo, yo que hacía 8 o 10 horas, una postura, y hasta que tú no la dominabas, no conseguías el sí de esa postura, tú no pasabas a la siguiente. O sea que si tú no tienes un auténtico maestro, que vas a tu aire, entonces no llegas a las metas que propone la tradición, el linaje de maestro-discípulo. Esto se convierte en maestro porque ha realizado las mismas metas que el maestro ha conseguido. ¿Quieres saber? Pregúntame, sí, para que nos podamos perder quizás. No, está muy bien. Tu tiempo en la India, el primer viaje tocaba a su fin en mayo del 67, ¿no? Si no recuerdo mal. Y en lugar de volver a Barcelona, decides ir a Sri Lanka. Ah, sí. ¿No? Y es sí. cuando bueno, te ayudó Enrique Aguilar, un ex monje. Sí, él vino, él consiguió su segundo excedencia del Vaticano. El Vaticano dio permiso al abad de Montserrat de que el padre Anselmo Aguilar, que luego lo conocemos por Enrique Aguilar, que escribió varios libros, pues en Barcelona se conoce, pues consiguió, cuando yo llevaba 2 meses en India, consiguió una nueva excedencia, apareció allá en la casa de Raymond Paniker. Ahí coincidimos con Papaji y con el famoso Swami, que era francés y además sacerdote, Swami Henry Lesson. Entonces ahí coincidimos los 4 en la casa de Raymond Paniker, ¿no? Por lo cual yo disfruté mucho. ¿Alguna vivencia de Paniker que te guste? Disfruté mucho con estos grandes seres, ya que me llevaban una pila de años todos ellos, y llevaban muchos años en esta... Un lujo, ¿no? Estar ahí, supongo. Sí, fue un regalo, vaya. Fue un don que el Divino te concede en el paso de tu vida, ¿no? Que también te concede a veces pruebas muy duras también, ¿eh? Sí, pero en la medida que tú tienes grandes experiencias, pues vienen grandes pruebas. Pero las tormentas te templan, ¿no? Dicen. Sí. También son necesarias las tormentas en la vida. Sí. Tú te fuiste, bueno, Enrique Aguilar creo que fue el que te condujo al templo budista de Kotagena. Kotagena es la zona de Colombo. Vale. El templo es Dipadutta Ramaya. Te agradezco que lo hayas dicho tú. Sí. Allí, te ordenaste como monje.
Creo que tenías, reconoces que tuviste una dieta deficitaria en ese momento, sí, ¿no? Sí, Te pasó factura al cuerpo. Sí. Bueno, empezaron a dolerme los dientes, iban al dentista, como era monje me lo hacían gratis, ¿no? Y me lo arrancaban, ¿no? Porque había una carencia de vitaminas y minerales tremenda. O sea, ya la receta, el yogi, tanto del yogi de la India, porque tú te encuentras yogis de la India que apenas tienen dientes, o sea, como el porque cuerpo... tú has mendigado, ¿no? Comida como otros... Mendigaba también, y cuando mendigaba a veces, pues era la comida que a veces, pues habían algunas salsas, algunas verduras, pero todo era hervido, todo hervido. Yeah. Y se sabe hoy día que el hervir desnutre, o sea, mata los componentes de vida que hay en los alimentos. O sea, la luz, la fuerza, la vida que hay, más allá de los 40 grados, y hervimos a 100 grados, mata una cantidad de alimentos que la gente no lo sabe, y la ciencia debería, a través de los canales de 1, 2, 3 y 4 y demás de la televisión, deberían de hablar de esto, no a las 12, a la 1 de la madrugada. Entonces, con ello quieres decir que la mejor dieta es la crudívora. Es esta la que es natural. O sea, tú puedes comer mucho, vegetales, pero estás desnutrido, porque la gama de minerales, y no soy un profesional en esto, o sea que hay profesionales que te pueden hablar largo y entendido sobre este tema. Todos los minerales quedan matados. O sea, sí. Y tú, claro, tienes una sensación de llenar más el estómago, y ¿qué hacemos con el tiempo? Nos cargamos el estómago. Y luego tenemos 3 filtros. Los filtros del coche, cada año los cambiamos, los limpiamos. La humanidad no cambia los filtros del coche. El hígado, los riñones, los pulmones, no los cambia. Entonces la dieta que menos te carga de toxinas es la dieta crudívora. Y es la que estamos, tanto Diana como yo, estamos poniendo énfasis. A veces yo pues hago un hervido, porque de vez en cuando pues me hace gracia comerme una verdura que en India, cuando la comía aquel día disfrutaba con mi arroz, ¿no? Que eran, le llaman okra, no sé si la conocéis. Okra es una especie, en inglés le llaman ladyfingers, y ahora en hindi ya no me acuerdo el nombre, ¿no? Y cuando el día que me servían el arroz con ese frito de esa verdura, pues bueno, era comida celestial. Claro, hay que darse también algún gusto. Pero muchos días solamente arroz y luego un picante, el curry para darle gusto, y poca cosa más. Los domingos nos daban, era más rica la dieta, pero claro, a cabo de 6 años y meses más que estuve, 6 años y pico, pues las carencias, bueno, empecé a ir al dentista bastante a menudo, y ahora tengo una carencia tremenda de la boca, de motofundas y demás. Sí. Fuiste durante aquel tiempo a la universidad para obtener la diplomatura en budismo, ¿no? A mí me engañaron y fui. ¿Sí? Sí. Yo fui ahí a buscar un ser iluminado, no buscar un título. No buscar un título, sí. Claro. Es curioso. Precisamente me llamó la curiosidad de qué extraño que... Esas pruebas de la vida, ¿no? Que tú cedes, ¿no? O sea que, bueno, Enrique, como era un erudito. Un erudito, un teósofo. Sí. No teósofo, un teólogo. Teólogo. Tenía la carrera de sacerdotal, ¿no? Sí. Teólogo. Y luego pues fue a hacer ya licenciatura, máster y doctorado, lo hizo todo esto, ¿no? Y ya tenía ese programa muy fuerte, ¿no? Y de una forma u otra, pues con mi maestro, que era una bienísima persona, venerable Ananda Mahatera, Ananda Maitreya, que bueno, es extraordinario este ser, ¿no? Pero había sido un rector de la universidad, y cuando Enrique Aguilar fue, en aquel tiempo todavía Anselmo Aguilar todavía no había renunciado su estatus de monje, le fue con esta película
a mi maestro, pues se le activaron el programa de maestro de que, bueno, este puede ser un gran erudito en la escuela budista, y vete a saber si cuando vuelva a España me convierte a todos los católicos en pero budistas. No estaba en tu destino, coqueteaste un poco con el tema, pero ya estuve porque me dieron conocimientos budistas tanto de la escuela Theravada a la que pertenecía yo, como la escuela Mahayana, que está el budismo zen, algo del budismo tibetano y un poquitín del Mahayana, ¿no? Porque tampoco en 2 años no es más que una pincelada de lo que enseñan ahí. Podía haber hecho carrera, pero el gran mérito también es que no dominabas el idioma. No, gracias a esto dominé el inglés. Por eso, bueno. El inglés indio. Claro, sí. Y cuando me encontraba con un americano y un inglés de Inglaterra o un australiano, tú qué estás diciendo, dímelo más lento, ¿no? Porque el acento varía bastante. Sí. Allí sí que te ocurrió en el templo budista, precisamente en el patio del templo budista, tuviste una experiencia precisa de despertar. Sí. Ahí fue un principio y un fin de mi camino. ¿Un fin de tu camino? Sí, fue un fin totalmente de camino. En ese momento yo comprendí a Ramana Maharshi totalmente. Sí, me sentí Ramana Maharshi totalmente iluminado, totalmente sabio, con una experiencia de que me había fundido con la mente universal cósmica. Algo fue tremendo. Yo volaba. Y este estado era constante, porque indicas que... Sí, fue constante, pero en ese periodo de un mes fue empezando a aflojarse la cosa. Si hubiese estado con Papaye o con Ramana, en el caso de Ramana viviese, si hubiese estado con un maestro, entonces me rasco un poquitín porque me da calor y me pica un poco. Por eso que hago, hago estos gestos. Sí, ¿no? Tranquilo. Entonces, quizás me hubiesen ayudado a mantenerme en ese estatus, en ese nivel de conciencia, ¿no? Pero el maestro interno, que siempre es el que manda, que es el maestro que tenemos en nuestro interior, como sea, tuve que vivir el bajar otra vez, sentirme normal y corriente, de no ir de gurú, porque iba de gurú, iba tremendo. Cada vez que me hacían preguntas y demás, daba unas respuestas que se quedaban alucinados. Aquellos sí se posternaban mis pies, y bueno, y eso empezó a nacer en mí como una sensación, no es mi vía, o sea, mantenerme ese estatus de que me siento liberado e iluminado, de acuerdo, pero todo lo demás que se estaba manifestándose, aquello no me gustaba nada. Y empecé a tener como una sensación de lucha interna en la cual no supe integrarla. Empecé a bajar cada mes, y volvió a surgir todo otra vez, las dudas, los miedos, ¿no? Supongo. Cosas de estas, pero que tenías un control ante ello, pero me sentía que aquella experiencia se disolvió. Queda esa sensación profunda, pero unas ciertas tendencias que hay en la mente y en el inconsciente colectivo, o en el subconsciente, como podemos llamar, eso aflora. Y cuando aflora, pues como tienes la herramienta de controlar la mente, pues la controlas y pum, la llevas al interior y pasa la cosa. Estuviste también en la comunidad de Swami Sivananda, ¿no? Y allí descubriste un yogi que miraba intensamente el sol. Tuvieron que pasar 40 años más para que fueras iniciado por Gira Ratan Manek. Sí. En ese tipo de yoga. Gira es un ingeniero, o era un ingeniero náutico, que recibió, explicas, la bendición de un maestro que le dijo que trajera el camino del sol a la tierra. Concretamente de Babaye. El famoso avatar que, bueno, que es la gran riqueza que tiene el mundo del yoga en la India, que todavía, lo que podemos hablar de los grandes rishis del pasado, ¿no? Yoga Vasista, Agastya y demás, ¿no? Pero Babaye está muy presente en la conciencia, no solamente de la India, sino en la conciencia del mundo occidental, ya que la autografía de un yogi, de Nanda Paramahansa, esto ha marcado mucho. Y Gira Ratan Manek tuvo
estuvo agraciado en Rishikesh encontrárselo 2 veces con Babaji. Y a partir de esos encuentros... No, pero fue antes. Ah. Antes fue con la madre del Ashram de Sri Aurobindo. No sabría decirte en qué año, si la madre desencarnó en el 74, pues antes del 74, porque yo conocí a la madre 73, 74, no me acuerdo exactamente. Yo conocí a la madre en el 72. Entonces él posiblemente Gira Ratan Manek sobre este tiempo y madre le dirigió al famoso libro Savitri, escrito por Sri Aurobindo, en el cual habla de la hija del sol. Savitri es la hija del sol. Y entonces ella, la madre, le dirigió a Gira Ratan Manek: dirígete al libro Savitri, y ahí vas a recibir enseñanza cómo dirigirte al sol. Babaji posteriormente le impulsó a llevar el sol, el camino del sol, a todo el mundo, ¿no? Sobre todo al occidente. Él Gira Ratan Manek estuvo haciendo giras por India, pero si recuerdo bien, Babaji fue el que le dijo: ahora vete al mundo occidental. O sea, Babaji parece ser que los va empujando a que vayan al occidente, ¿no? A sembrar. A sembrar, sí. Es importante este tema porque tú a partir de aquí empezaste a ocupar una parte importante de tu vida, ¿no? Sí, el sun gazing, no sé si se puede decir que sun gazing, no se puede decir que es creado por Gira, de alguna manera. Es una metodología. El protocolo de sun gazing es una creación o inspiración de Gira. Vale. Recuerda que Gira es un ser que ha tenido comunión con Sol tremendamente. Él no explica cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me lo dijo porque le sonsaqué. Con Gira sí que le iba sonsacando de vez en cuando, porque es muy reservado. Gira ha viajado al Sol. O sea, el Sol le dio la gracia de llevárselo allá y ver lo que hay en el corazón del Sol. Y en el corazón del Sol lo que hay ciudades y seres de luz. Seres de luz que irradian una luz tremenda. No le puedes sonsacar más sobre esto, pero Gira tiene una experiencia tremenda con el Sol. Es de los pocos seres, como Onran Michael Ivanov, también él viajó al Sol. También. Esta es una comunidad que está en Francia, sí. En Francia están, sí. Bueno, y entonces, perdona, yo el sol yo lo miraba con Luz de la Selva en el año 61, 1961. Lo hemos dicho antes. Pero lo miramos en la puesta del sol. Y no había esa conciencia de que en la medida que tú miras al sol, vas desarrollando el sol interno. O sea, la famosa frase yoica dice: el observador es lo observado. Entonces, ¿por qué mantiene uno la distancia con el sol que estás viendo allá afuera, no? Si te dice el yoga, y la palabra yoga quiere decir unión, si te dice que el observador es lo observado, ¿a qué estás esperando tú sentirte el sol? Y es un trabajo que estoy haciendo. ¿De qué manera yo despierto en mí el sol en mi interior, no? Bien, el año 61. En el año 67, enero del 67, estoy en Rishikesh, estoy un mes en el ashram de Shivananda, y un día, paseando por la orilla del Ganges, porque el ashram está nada a 20 metros del río, ostras, no sé si pasé a la otra banda, vi un yogi sentado allá, mirando en pleno mediodía, a las 10, 11 o 12 y media, porque lo vi varias veces, mirando el sol hacia arriba, ¿no? Es imposible hacerlo nosotros, hacer de una manera... Bueno, yo como había mirado un poco el sol, la puesta del sol... ¿Te pusiste a mirar? Me puse a mirarlo, y bueno... Si me quedé ciego... De milagro. Pero volví otra vez. Porque soy una persona que repito las cosas dos veces para ser. O sea, no me rajo, o sea, no me tiro para atrás. Vuelvo a insistir otra vez, ¿no? Y volví otra vez que no podía. Y gracias al cielo que no pude. Porque me hubiese... Ahora lo puedo mirar, si quiero. Un momento lo puedo mirar, ¿no?
y quizás más, pero quizás me esté jugando a tener problemas con la vista. O sea, cuando tú has hecho el proceso de los 45 minutos, que se van aumentando progresivamente, sí, ¿no? Entonces tú lo puedes mirar. Hay un yogi en la India que lo miró desde que salió hasta que se escondió, lo estuvo mirando todas esas horas, ¿no? ¿Y cuál es la importancia, Mahendra, de practicar ese tipo de yoga del sol? Porque te traen paquetes de información. Sí, depende de tu programa interno, ¿no? De tu propósito con el sol, ¿no? Depende de esto, y esto es algo que se puede revelar. Y bueno, y además también trae muchos beneficios, ¿no? Sí. Antes, fuera de Totalmente, cámara lo comentábamos. Un montón de beneficios, ¿no? Si el sol, gracias al sol las plantas dan los frutos. Y sabemos, por ejemplo, Gira Ratan Manek tiene la experiencia de vivir solamente del agua. Pero yo conozco personalmente un yogi, no solamente mira el sol, ¿no? Sino que él tiene la capacidad. No, la protección de 3 entidades femeninas, ¿no? Que es bueno, ahora no me viene el nombre. Ahora me vendrá el nombre. Tranquilo. ¿No? Porque Gira, ahora que has comentado esto, es verdad que Gira no se alimenta simplemente de líquidos y de la contemplación. No come nada hace muchos años. Sí, pero si hay alguien, por ejemplo, que le invita a veces a comer algo frugal, además, pues él pica. Sí, pero bueno. ¿Vale? Pero por tendencia él no tiene esa necesidad. Por ejemplo, yo he llegado a un punto también muy interesante de ser muy parco, ¿no? Pero tienes etapas y procesos, ¿no? Vas a casa de tu hermano, vas a casa de alguien, y ese día, pues, vegetariano sí, pero ese día pues te comes una paella de arroz vegetariana, ¿no? Y pasas, y a lo mejor el día siguiente vas a casa de otro y también, y eso hace que retrases un poquitín este proceso en el cual tú como propósito quieres llegar, ¿no? Bien, este gran yogi vive en el estado está debajo de Rajasthan. El yoga se llama Prahlad-Jani, y el estado no me viene, Gujarat, estado Gujarat. Hago así para situarnos, no sé a cuántos, no sé, un par de miles de kilómetros, no, quizás no tanto, al norte de Bombay. Si Goa, Goa está al sur de Bombay, a 500 kilómetros o un poquito más, aquel pues quizás, o a 1000 kilómetros está el Prahlad-Jani. Y Prahlad-Jani es que ni siquiera bebe agua. Hay 3 entidades que le dijeron, tú no te preocupes, a una edad temprana de, no sé, 10 o 11 años. Tan joven. Se le manifestaron, que son las 3 deidades, que son las consortes de Brahman, que es Prayapati, la consorte de Vishnu, que es Saraswati, la consorte de Shiva, que es Uma. Te vino, no, ¿ves? Me he equivocado. La Saraswati es la de Brahman y Lakshmi es la de Vishnu. Y Uma, que tiene también el nombre de Prayapati, es la de Shiva. Bueno, pues estas 3 consortes se le manifestaron a Prahlad-Jani y síguenos con nosotros, te llevaremos a ver una cueva. Y claro, el crío, pues, jovencito, ¿de qué viviré? No te preocupes que nosotros te alimentaremos. Y así fue. Él miraba el sol. No pude hablar con él largo y tendido, de sacarle más información sobre el sol, pero si él miraba, no sé si todavía mira, no lo sé, pero sé, y seguro a ciencia cierta, porque también fue los mismos médicos que supervisaron a Gira Ratan Manek, lo supervisaron a él también, ¿no? Estuvo, no sé si 10 días o 15 días y nada. Y el fenómeno es auténtico, pudieron comprobarlo. Por lo tanto, el sol, o una entidad de estas,
también tenemos una hostia sagrada, la famosa Santa Teresa de Neumann, en el estado alemana también, esta con una hostia de estas que comía cada día, vivía de esto. Por consiguiente, es posible, que es uno de los trabajos que estamos haciendo todos aquellos que sienten de mantener el cuerpo físico lo más longevo posible y lo más sano posible, que despierte en nosotros estas capacidades que algunos yogis de hace miles de años que ya lo han conseguido, y si algún yogi que es físico como nosotros han desarrollado estas capacidades, ¿por qué no los seres que vivimos más o menos en este entorno no podemos desarrollar estas capacidades, ¿no? Entonces es algo que le pido al sol, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú lo practicas cada día? Sí, lo practico y no dejo. Si no vienen estas capacidades, igual no me voy a desilusionar y no me voy a enfadar con él como lo hice en el pasado, puesto que lo más importante está en mí, y está en ti, y está en Joan, y está en Joan, ¿no? Está en nosotros. Simplemente es que abrirnos primero a la creencia de que somos seres de luz, a este mantra, que soy un ser de luz, y luego trabajarlo, cada uno en la línea que siente, ¿no? Mahendra, volviendo de la India, hubo un reencuentro con el ideal de Cristo a través de un curso de milagros, ¿no? Aprendiste que el gran drama que se enfrenta a la humanidad no es el pecado, sino la culpa. La culpabilidad, sí. Sí, a través del curso, que lo hice en casa, ya que había leído la Biblia, no sé, la Biblia la leí en un templo budista, como un monje budista, y a una que otra vez los evangelios, pero no era asiduo esta lectura, ¿no? Y el curso de milagros igual lo hice de pie a pa, y me aportó la noción de que tú eres un hijo de Dios y que en ti está todas las cualidades del Dios Padre, del Padre Divino, están en ti y no las has perdido. Y en ese sentido un curso de milagro no hace más que apoyarte a despertar en ti esta fe, esta confianza y esta realización que tú eres una hija o un hijo de Dios con todas estas cualidades divinas, con todo este poder divino. Y no era incompatible con la creencia hindú de que tú eres uno con lo divino o más, de que tú eres lo divino, ¿no? Y si tú eres divino, no tienes por qué tener ninguna limitación. Y pude compaginar estas dos visiones, la visión de que tú eres divino a que tú eres un hijo divino. Y el trabajo de uno es cómo compaginar de que tú eres divino y a que tú eres hijo divino y que tú eres divino. A ver cómo esto lo voy compenetrando y realizando, ¿no? Pero sí abriéndote a la conciencia de que la culpabilidad, por una parte, que es la tradición cristiana de un curso de milagros, ¿no? Y el control de la mente que te da el mundo de yoga, pues combinándolo, ¡puaf! Extraordinario. Si lo vas realizando, te da pues esa paz, ¿no? Esa felicidad, esa comprensión, ese estado de conciencia, ¿no? De que tú eres este ser, ¿no? Y bueno, puedes irte, vuelves, puedes tener un momento un poco bajo, pues puede durar media hora, no más. No permitas más de media hora que se mueva, que se mueva esto, ¿no? Porque un ser que ya tiene las herramientas y ha trabajado seriosamente, más de media hora no puedes permitir que eso te vaya dando la caña, ¿no? Entonces bajas, activas el perdón, ¿no? Ese perdón, y que no tengo ninguna necesidad yo de estar aquí amargado y enfadado con nadie. Claro. Ninguna necesidad. Y no gano nada con esto, que son dos mantras que te da un curso de milagros. Y eso lo puedes aplicar a cualquier enfermedad. ¿Qué gano yo con esta enfermedad? Nada.
sea un tumor, sea un cáncer. Yo no gano nada con esa enfermedad. ¿Y qué necesidad tengo yo de mantener esta enfermedad? Pues ninguna. Entonces, ¿quién está manteniendo esta enfermedad? La mente. La mente. La mente cree que paga, espía sus pecados. Y mientras mantengamos este juego de que soy culpable, pues somatizo, soy inconsciente de mi karma pasado o programas en la Biblia te dice, ¿no? De que hemos heredado programas de nuestros antepasados, padres, abuelos, o bisabuelos o tatarabuelos, o una de dos. Tú trabajas estos programas o este karma diciendo que gano con ellos. Nada. ¿Qué sentido tiene de que yo los tenga? Ninguno. Entonces trabajar en limpiarte, en mi caso es controlar ello, llevar la mente al corazón, tener la empatía en calma. Si pasa algo al cuerpo, también me lo miro, pero me digo, no tiene sentido esto en mí. Y de una manera u otra, pues vas trampeando la situación, ¿no? Pero no permitiendo que eso se vaya apoderando en uno, ¿no? Físicamente en uno, ¿no? Y menos en el mundo mental y menos en el mundo emocional. O sea, este mundo emocional y el mundo mental hay que trabajarlo lo más seriosamente posible. Bueno, como dijeron una vez, la culpa exige castigo y el castigo es concedido. Claro, y entonces vive la gente con estas enfermedades. Complétame esta frase que te diré según tu punto de vista. La mejor religión es aquella que... yo no lo pongo en el libro. Esto es idea mía. Porque para mí sé cuál sería la mejor religión. Es aquella en la cual tú te sientes libre de ella, ¿no? Porque normalmente la religión es un cuerpo que te puede ayudar. Mira, Lanza Bastos, ¿sabes qué decía? Que son muletas. Que mientras tú te sientas cojo, pues bueno, ahí te pones las muletas, ¿no? Pero cuando te sientas que te puedes apoyar firmemente, las muletas ya no te sirven, porque tienes que ir más allá de las religiones. Naturalmente, la religión en el fondo son un indicador. Te indican, pero no es el dedo. Tienes que hacer el salto a la luz, al sol o al Espíritu Santo, ¿no? Y ya para acabar, Mahendra, me gustaría que me dijeras, te iba a preguntar con qué te quedas de lo vivido, pero supongo que me dirás que con todo. Pero sí que le dirás algún consejo a alguna persona que se inicia en el camino espiritual, alguna sugerencia, después con lo que tú ya has vivido. Sí, claro, trato de ser lo más imparcial posible, pero lo más grande que te puede dar estas religiones, estos caminos, es que tú dirijas tu mente al corazón en cada momento que veas que la mente se va al cerebro. Bajar la mente siempre al corazón. Porque si la tienes ahí, tendrás una mente amorosa. Si la tienes en el cerebro, tendrás una mente racional que enjuiciará. Bajar la mente al corazón sería como preguntarme qué es lo que haría el amor en este lugar. Ahí, perfecto. Dios haría esto, Dios pensaría en esto. Entonces, es el gran secreto que nos haga estos maestros nos han pasado, es este. Ten la mente en el corazón. Ten las emociones en el corazón. Porque si las emociones y los pensamientos están en el cerebro tiene la capacidad, fíjate tú, qué grande ha hecho el universo. Y el universo es una mota. Pero la mente, fíjate qué grande, qué enorme que es. O sea, de un grano de arena hacemos grandes montañas. Y eso es lo que hace la mente estando en el cerebro. Si la llevas al corazón, entonces tú serás un ser de amor, un ser divino. También te digo que la mente es un instrumento, una herramienta que la tendremos que utilizar, ¿no? Como el cuerpo es otra herramienta que la tenemos que utilizar en este tiempo, en el tiempo. Pero el tiempo es para utilizarlo para trascender el tiempo, no para quedarte agarrado a él.
Pues gracias por esta entrevista, Mahendra. De nada. Felicidades por el libro. Gracias. Y bueno, el libro en realidad es un viaje por diferentes maestros exteriores, porque hay mucha información de diferentes maestros, pero en realidad vamos a buscar al maestro interior a través de estas páginas. Sí, sí. Pues gracias. De nada, a vosotros.